Buen día, en esta ocasión vamos a ver un poco de los predictores, cómo acceder a ellos a través de una biblioteca virtual, que es la biblioteca de Liri, y poder utilizarlos en el CPT, ¿no? Solo para poner en contexto de lo que trato, para qué podría servir un predictor o lo que significa un predictor. En realidad un predictor es una variable atmosférica o una variable del océano, como temperatura superficial del mar, que en su información histórica posee alguna señal climática, la cual podemos utilizar para hacer un pronóstico de otra variable, en este caso podría ser de temperatura o precipitación. El ejemplo esquema que tenemos aquí es el siguiente. Imaginemos que tenemos dos series de tiempo, una de temperatura superficial del mar y otra serie de lluvia acumulada entre febrero y abril, ¿no? Del año 65 al 2015. Igual, para temperatura superficial del mar, tenemos la serie histórica del bimestre diciembre-enero del 65 a enero. ¿Ok? Eh, Imaginemos que son dos series de tiempo a las cuales le calculamos una simple regresión, ¿no? Calculamos la regresión, obtenemos la constante, obtenemos las variables que debemos obtener en las correlaciones, en la propia regresión. Entonces, una vez que tenemos una ecuación, cualquier valor reemplazado en esa ecuación nos produce el resultado de la variable dependiente. Imaginemos que la temperatura es la variable x, la independiente, y la y es la dependiente. Entonces, si reemplazamos valores en la x, en una regresión, podemos obtener resultados de y. En otras palabras, si utilizamos valores, los últimos valores de x, podemos obtener un pronóstico. Lo importante sobre esto es el uso de persistencia. Si se habrán dado cuenta, entre la lluvia y la temperatura, la escala de tiempo no es la misma. Por un lado tenemos el periodo diciembre-enero y por el otro lado, en el tema de lluvias, tenemos de febrero a abril. Podemos observar un retraso, ¿no? Hay un lag, una diferencia en el tiempo. ¿Por qué utilizamos esto? Básicamente porque la temperatura superficial del mar posee persistencia, posee memoria. En otras palabras, la temperatura del mar entre diciembre y enero son muy parecidas a los meses siguientes, ¿no? Los 2 o 3 meses siguientes. Por lo tanto, se podría asumir esa escala temporal para hacer predicciones de la lluvia, ¿no? En este caso, por ejemplo, el esquema en lo que trata de mostrar es cómo utilizamos información histórica de temperatura superficial del mar con información histórica de lluvia en determinada región, de las cuales se hace una relación, unos cálculos estadísticos para hallar una ecuación de regresión, por así decirlo, para finalmente utilizar el último valor de temperatura superficial del mar, el cual nos va a generar un pronóstico de lluvia, ¿no? Es más o menos la idea del predictor, ¿no? Es una serie de tiempo, en este caso temperatura superficial del mar, que nos aporta una señal climática que es utilizable para hacer una predicción, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar a la parte de la descarga de los predictores, no sin antes mencionar que en el caso propuesto de las regresiones que les mencioné, si fueran una serie de tiempos, la cuestión es sencilla, pero imagínense que estas series temporales no son un valor puntual en el mar, sino es una grilla. Entonces las metodologías a utilizar son un poco más complejas, las cuales utiliza en realidad el CPT, ¿no? Bueno, la página web de la cual obtenemos estos predictores, que podrían ser temperatura superficial del mar o vientos zonales, en realidad es la biblioteca virtual del IRI. Ya hablamos algo del IRI en el video pasado. Eh, es muy interesante esta herramienta que nos proveen porque en realidad podemos obtener no solo valores de reanálisis, valores observados, sino también obtenemos pronósticos, ¿no? Y muchos productos o servicios que tiene el IRI que puede servir para muchos objetivos propios de cada servicio, ¿no? Bueno, para acceder a esta página solo hay que copiar este link que está aquí abajo y pegarlo en el browser que estamos utilizando, ¿no?
Vamos a proceder con copiar y entramos a la página. Esta es la primera interfaz de la página en sí. Podemos acceder a la información de muchas maneras, por datos fuentes, por categoría, o incluso hay un map room que es la visualización en sí de los productos que se encuentran en esta librería, ¿no? En el ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a descargar la temperatura superficial del mar, reanálisis, y el procedimiento es el siguiente, ¿no? Vamos a entrar a datos por categoría, ok, está cargando. De ahí seleccionamos esta opción, interfase océano-atmósfera, y posteriormente va a salir una variedad de fuentes de información referente a la opción que le hemos dado, interacción océano-atmósfera, y nosotros nos vamos a dirigir a esta fuente, ¿no? De la NOAA, que es el reanálisis ELERS versión 4, que es la última, es información mensual desde 1854, ¿no? Son datos reconstruidos básicamente, ¿no? En esas fechas. Entonces damos clic en el título y accedemos a la siguiente ventana. En esta parte tenemos la documentación, las fuentes, información de este reanálisis, cómo fue calculado, los parámetros que utilizaron, entre otras fuentes de información, ¿no? En nuestro caso vamos a darle clic aquí en datos reconstruidos, temperatura superficial, damos clic, listo, y entramos a la siguiente ventana, donde ya nos aparece algunos datos del reanálisis que estamos accediendo, por ejemplo el tiempo, ¿no? Son datos mensuales desde 1854 hasta julio del 2017, de este año. Aquí hablan algo de la resolución de la información cada 2 grados a nivel global y algo de las capas de los niveles de estos valores. En este caso, como es superficial del mar, temperatura superficial, pues en realidad no hay nivel, solo hay uno. Bueno, la idea ahora es manipular los datos de tal manera que podamos obtener datos bimensuales, como están en el ejemplo que les mencioné anteriormente. En este caso sería de diciembre a enero. Datos bimensuales de diciembre a enero, desde 1965 hasta 2016, ¿no? Entonces, la idea es, a partir de aquí, llegar a esa información, ¿no? Datos grillados o datos en formato CPT, datos bimensuales de temperatura superficial del mar a nivel global, ¿no? En escala bimensual entre diciembre a enero. Como vemos aquí, todavía no están procesados, son los datos mensuales. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es un poco a manipular estos datos para obtener lo que queremos, ¿no? Vamos primero a selección de datos, ¿ok? Vamos a la casilla de abajo, vamos a configurar para diciembre en inglés de 1965, perdón, a enero, también en inglés, del 2016, ¿ok? El resto lo dejamos igual, por defecto, ya que vamos a tomar toda la información global, ¿no? No vamos a seleccionar ni un campo o una región específica, entonces lo dejamos tal y cual. Solo modificamos el aspecto temporal, ¿no? Una vez que hacemos estas modificaciones para que surtan efecto, le damos aquí, restringir datos, y vemos en la caja ploma, esta información que aparece, vemos que el tiempo ya está a las configuraciones que nosotros le hemos dado, ¿no? Datos mensuales de diciembre del 65 hasta enero del 2016. Exacto. Para terminar con esta parte le damos aquí en Stop y OK. Entonces, si ven acá en esta parte de la información que muestran, ya sale la selección de años o el intervalo de años, el periodo que hemos seleccionado, ¿no?
Ahora, los datos están a nivel mensual, todavía no están promediados a 2 meses. Entonces, para esto hay que hacer otra manipulación. Nos vamos a modo experto. ¿Ok? Este es como una especie de programación o manipulación de datos a través de órdenes que le podemos dar a esta parte de la biblioteca virtual. Y es bien práctica porque podemos programar miles de cosas, hacer correlaciones, calcular componentes principales, graficar mapas, manipular colores, etcétera, ¿no? En este caso, lo único que vamos a hacer es promediar esta serie temporal que hemos seleccionado a 2 meses, ¿no? Series bimensuales, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es poner t, que es la variable tiempo, 2, 0.0, y escribimos la palabra box average y le damos OK. Básicamente lo que hace esta línea es a la variable tiempo promediarla en 2 meses, ¿no? Toda la serie que hemos seleccionado. Y le damos OK. Entonces, si de modo experto pasamos a descripción para ver cuáles son los cambios que se han hecho, lo que vamos a observar es lo siguiente. Que la serie temporal que era mensual ahora ha pasado a ser una serie de tiempo bimensual. De diciembre, enero, es un promedio. El otro promedio sería de enero, febrero. La siguiente sería febrero, marzo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero esta serie tampoco es la que queremos exactamente. Nosotros solo queremos diciembre y enero de cada año, no queremos el resto de los meses. Entonces, para llegar a ese objetivo, lo que hay que hacer es seguir programando un poco en el modo experto, ¿no? Con la misma idea, escribimos lo siguiente. Ponemos los meses y los años, ¿no? Ok. Y ponemos values y le damos OK. Si todo está bien, sale lo que aparece aquí. De lo contrario, sale otro tipo de ventana donde mencionan la palabra error, ¿no? Bueno, ya surtió efecto. Vamos a ver qué es lo que ha cambiado en el menú de descripción. Entonces, ya aquí ya están solo los meses o los bimestres que nosotros deseamos, diciembre y enero, ¿no? Y en realidad son 51 años. Anteriormente nos aparecían más de 51 porque eran todos los meses del año promediados a 2, ¿no? A 2 meses. Entonces, de esta manera hemos obtenido lo que habíamos planteado en el ejemplo, series de tiempos, de temperatura superficial del mar, a escala temporal de 2 meses, promediados a 2 meses, desde el 65 hasta el 2016, ¿cierto? Ojo que esta información también no corresponde a un punto de grilla, sino a una serie de datos grillados, ¿no? Cada capa de tiempo tiene información grillada. Listo, entonces aquí ya hemos obtenido o hemos configurado a la forma y a la escala temporal que nosotros deseamos. Entonces el siguiente paso es descargarlos en el formato que también necesitamos. Le damos aquí en archivo de datos y obviamente para nosotros poder utilizarlo, estos valores o este predictor de temperatura superficial del mar con el CPT, tendríamos que darle clic aquí en el CPT, ¿no? Listo. Aquí aparece una opción más donde nos preguntan qué valor deseamos colocar para los datos que no existen, para los missing values, valores perdidos, ¿no? La idea es poner un valor que diste mucho, tenga mucha diferencia con un valor observado, temperatura superficial del mar, ¿no? Por lo general, y recomiendo es poner valores negativos, ¿no? Como el número 9. Y le damos Enter. Listo. Las siguientes opciones que nos muestra es en qué versión del CPT deseamos descargar. En realidad ambas funcionan, ¿no?
pero en este caso vamos a descargar la versión más actual, o al menos las versiones posteriores a la versión 10, ¿no? Damos clic a la primera y empieza la descarga, ¿no? En realidad esto toma un poco de tiempo, ya que son algo de 11 megabytes que hay que descargar, ¿no? Ok, ya hemos descargado el archivo, vamos a proceder a revisarlo, cómo está distribuido el contenido de estos datos en el archivo, que es un archivo tabulado. Voy a abrirlo, a ver, intentar con WordPad. Ok, vamos a quitarle el ajuste de líneas, un ajuste para visualizarlo mejor, ¿no? En realidad este archivo es un conjunto, es un archivo textual donde está conformado por varias matrices, ¿no? Cada matriz contiene la información de temperatura por cada valor de tiempo, ¿no? Y la matriz está distribuida en longitudes y en altitudes, ¿no? Por ejemplo, la primera matriz, la que estamos viendo acá, ¿no? Vemos que hay valores dentro de esta matriz, por ejemplo el 6.28579, ¿no? Corresponde al valor de temperatura del mar aproximadamente en esta longitud y en esta latitud, ¿no? ¿De qué año? El año que aparece aquí. Entonces seguimos bajando y vamos a encontrarnos con la siguiente matriz, donde está detalladas las longitudes como las latitudes, ¿no? Las latitudes de este lado, ¿no? Y el año que corresponde es de este bimestre, ¿no? Y así sucesivamente son las matrices que están arregladas en modo vertical. Y la última matriz tendría que ser la del 2016, ¿cierto? 2015-2016, aquí está. Esta es la última matriz. Los valores que están dentro corresponden a los valores de temperatura de la temperatura superficial del mar. Es más o menos el formato que se utiliza en el CPT cuando nosotros ingresamos un predictor, ¿no? Solo por un ejemplo nada más voy a abrir el CPT y en el lado de las X es en realidad donde nosotros cargamos el predictor, en este caso temperatura superficial del mar. Bueno, es básicamente lo que está programado en esta parte del curso, que era la descarga del predictor de la página del IRI y enseñar unas cosas interesantes, ¿no? Voy a aprovechar también en mostrarle algunas cosas adicionales que tiene esta librería. Voy a darle clic acá para regresar de nuevo. Para quien no ha visto esta página o no está familiarizada con esta librería virtual, hay tutoriales de navegación, por ejemplo. Acá hay un tutorial donde nos muestran cómo localizar los datos, cómo están las estructuras de los datos, lo que hemos hecho nosotros, manipulación de datos, está aquí, visualización, cómo descargar los datos, también está especificado, uno solo puede acceder. Y hay una serie de ejemplos bien interesantes. Vamos a entrar a uno. Por ejemplo, manipulación de datos, ¿no? Cálculos aritméticos, multiplicaciones, divisiones, cómo limitar los rangos. Si uno no quiere toda la información global, también puede acceder a una información más regional, seleccionar un cuadrante. Promedios, lo que hemos hecho hace poco, hacer promedios de 2 meses. Y algunas estadísticas, ¿no? También anomalías, ¿no? Para los casos más, cuando uno desee ya hacer manipulaciones más complejas, ya hay otro tutorial que está aquí, técnicas estadísticas, donde puede calcular climatologías, estandarizar anomalías, calcular índices climáticos, hacer correlaciones. Hay todo un ejemplo bien interesante, ¿no? Hacer autocorrelaciones, correlaciones con lag, con desfases,
Entonces, en realidad esta es una herramienta muy importante, creo yo, para los que trabajamos con predicción estacional y en general con el tema del clima, ¿no? Hay mucha información acá por explorar. Los tutoriales acá están de este lado, uno los puede revisar. Y si por ahí tienen dudas con los comandos que tiene esta herramienta, pues también tienen la opción de ingresar acá y revisar algunas funciones que están ordenadas en modo alfabético, ¿no? Entonces, invito a que puedan utilizarlo esto, explorar esta librería virtual de Liri para descargar predictores y para otras funcionalidades que ustedes deseen, ¿no? Cualquier consulta, estamos en contacto. Muchas gracias.